una inflación que escalaría hasta el 720% este año 2016 y una economía que se contraería en un 8%, según el informe Perspectivas Económicas Mundiales, elaborado por el Fondo Monetario Internacional. Nos hace preguntar, después de ver todo esto, ¿cuál puede ser la veracidad de esta aseveración que se hizo en una cuenta de Twitter? Recuperar al país no es cierto que requiera 20 años, solo 3 meses para dar fin a la escasez, 2 años para recuperarnos y 5 para maravillarnos. Este tuit lo escribió el economista Ángel García Banch, director de la firma Econométrica, a quien saludamos en Caracas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Economista, ¿esta afirmación obedece a criterios técnicos o al simple deseo de su ser venezolano de querer ver un panorama diferente? No, hay condiciones objetivas detrás de mi argumento, detrás de mi afirmación. Venezuela es un país con las mayores reservas de hidrocarburos del planeta, tiene enormes cantidades abundantes de recursos naturales, además tiene un recurso humano que después de Argentina y de Chile básicamente es de primera línea en la región, en la subregión. Lo que le hace falta a Venezuela es institucionalidad. El problema de Venezuela no se resuelve en el espacio del tiempo, no es con tiempo que se resuelve el problema, es en el espacio de las instituciones. Es por tanto con instituciones que eso se logra. Por ejemplo, un venezolano puede que baje a Maiquetía, al aeropuerto, sin cinturón de seguridad y que lance un papel fuera en el camino o incumpla las señales de tránsito. Pero luego llega a Aruba y se pone su cinturón, se convierte en un caballero o una dama y respeta todas las señales de tránsito. ¿Cuántas décadas han transcurrido? Que yo sepa, no hay un vuelo a Aruba de más de 45 minutos desde Venezuela. No es un problema de décadas, no es algo que se resuelve en el espacio del tiempo, sino en el espacio de las instituciones. Venezuela bien puede hacer una reforma y con base a esa reforma hacer que los valores, los verdaderos valores de la venezolanidad, que son el trabajo, el aporte, la solidaridad, etcétera, emerjan. A diferencia de lo que vemos hoy, que lo que se está premiando, que es los diferenciales de cambio, los diferenciales de precios, el contrabando, el bachaqueo, el terrorismo, el narcotráfico, etcétera. Cuando se premie lo que se tiene que premiar, veremos resultados inmediatos. Eso es el milagro del sistema de mercado, un sistema que por demás es gratuito, que coordina socialmente la producción, pone de acuerdo oferentes y demandantes de forma gratuita y garantiza que se enriquece aquel que aporta el producto social y no aquel que expolia diferenciales de cambio y precio. Entonces yo entiendo que para mucha gente suene como algo que tiene que ver con la dimensión o el mundo de las esperanzas y de la fe. Para algunos puede que suene así, pero la verdad es que existen condiciones objetivas. En Venezuela, con un equipo de gente preparada y sin intereses particulares, sin intereses de grupos, se puede hacer una reforma económica que sustituya el sistema militar mafioso por un sistema civil de mercado. Luego se puede hacer una estabilización de la economía, implantar políticas de desarrollo y posteriormente conducir al sistema, a la sociedad venezolana, a un pacto entre partidos políticos, gremios, sindicatos, Fuerza Armada, Iglesia, Academia, para garantizar que lo que ocurrió en Venezuela no vuelva a ocurrir más. Ahora, fíjese una cosa, doctor García Banch, es cierto que recuperar la institucionalidad le daría un marco de gobernabilidad distinta a Venezuela. Y entendemos también que hay un grueso de la sociedad venezolana dispuesta a dar lo mejor de sí para recuperar el país. Pero hay una realidad, una infraestructura quebrada durante estos años de revolución. Bueno, es en ese caso cuando procede un cambio político. El cambio político es lo que puede permitir recuperar la institucionalidad, ir a un proceso, por ejemplo, de relegitimación de los poderes públicos, tener un Estado que cambie su rol de ser productor de bienes privados,
que ha privatizado la provisión de bienes públicos como la seguridad, la salud, y pase a garantizar entonces la seguridad de la persona, de los bienes, de la propiedad, pase a garantizar el orden público, el orden jurídico, restaure la confianza en el país y garantice un gasto social verdaderamente liberador, no lo que hay hoy. Si en Venezuela se produce ese cambio político del que usted habla y el que muchos venezolanos desean, ¿es optimista en relación al futuro del país? Yo soy muy optimista con respecto al futuro del país. Yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de vivir en distintos países y conozco muy bien la idiosincrasia de esos países en que he vivido, en los Estados Unidos, Europa, en muchos lugares he vivido, gracias a Dios, y gracias a las oportunidades de la vida en el contexto de mi formación, de mi doctorado y de mis visitas académicas a otros países, y entiendo muy bien que el problema que está viviendo Venezuela es un problema de institucionalidad. Con una reforma del Estado se corrige. Los valores de los venezolanos son envidia para muchos países, para muchos gentilicios. Los venezolanos nos caracterizamos por una preferencia muy marcada por el trabajo. Y lo digo a pesar de que existe una sociedad política que se ha encargado de hacer del desempleo y subempleo base político clientelar de un modelo de reparto, es decir, que ha generado desempleo para poder hacer depender a la gente. El venezolano, por ejemplo, en Guatire, en Guarenas, cerca de Caracas, se levanta muy temprano y hace una cola de 2 o 3 horas para después tomar un autobús que le toma 1 hora y media más para llegar a Caracas y después trabajar 8 horas al día y regresar a su casa. Es mentira que el venezolano es conformista, es mentira que el venezolano tiene una preferencia por un régimen de reparto rentístico o populista. Cuando se levantan encuestas internacionales, ni siquiera locales, internacionales, Venezuela está reflejando una alta preferencia por una economía de mercado, como es normal después de haber pasado 17 años de socialismo y de comunismo. Así ha ocurrido en todas las naciones que han pasado por estos procesos. Aprenden a valorar las libertades que han perdido. Venezuela tiene muchas razones para estar esperanzada en este momento. Cuando no podíamos estar esperanzados era en 1998 o hasta hace, digamos, 6 años atrás, cuando arrancando el 1 de enero los venezolanos estábamos comprados con cupos de dólares regalados, preferenciales, en lo que se refiere a viajes e internet. En ese momento era imposible que viéramos que verdaderamente lo que estábamos convirtiéndonos era en siervos del Estado. Hoy, que ya esas condiciones no están dadas y que el sistema ha implosionado, es que el venezolano, con todos los sacrificios y penurias que está viviendo, se está dando cuenta del valor de la libertad. Cuando la rescatemos, la pondremos en el beneficio de la gente, estableciendo un sistema de mercado civil que coordine socialmente la producción y ponga de acuerdo oferentes y demandantes y permita el desarrollo y la transformación de la nación. Sin lugar a dudas, sobran las personas capacitadas en el país para llevar estos procesos a cabo. Quiero agradecer a Ángel García Banch, economista, director de la firma Econométrica. Gracias por estar con nosotros y por ese optimismo en medio de esta circunstancia por la que atraviesa Venezuela. Gracias a ustedes por la invitación.